¿No? Ok. Bien, la clase pasada terminamos de ver, bueno, estuvimos revisando la parte de óxido nítrico, uno de los segundos mensajeros que están participando en diferentes elementos, tanto sistema inmune como sistema nervioso central y también en la parte de sistema endotelial. Vamos a regresar a él, yo creo que la siguiente clase para retomar la participación o tratamientos que existen para problemas cardiovasculares. Pero ahorita vamos a entrar directamente a lo que es la siguiente unidad, que es farmacología cardiovascular. Aquí en farmacología cardiovascular vamos a estar revisando dos sistemas importantes que pareciera que están como desconectados entre sí, que no tienen como en alguna, los cuales son la parte del corazón y la parte renal. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco acerca del corazón, cómo está, es la participación principal de este órgano, cuál es la función. Y después vamos a hablar un poco acerca de la parte renal y cómo se complementan estos dos sistemas para poder controlar directamente los procesos fisiológicos que tengan que ver con el procesamiento de la sangre. Entonces, muy bien. Entonces, hablando específicamente del sistema cardiovascular, tenemos tres elementos importantes que están participando, que son el corazón, la parte de las venas, arterias y algunos capilares. Entonces, el corazón, como ya han visto en sus cursos de fisiología y prácticamente de toda la vida, se encarga principalmente del bombeo de la sangre, ¿no? Hacia todo el organismo. Entonces, el corazón lo que hace es que funciona como una reserva, como una pequeña bolsa que está dentro de nuestro cuerpo, que tiene diferentes funciones. Dentro de las principales es prácticamente lo más importante, es controlar el flujo de entrada y salida de sangre que está pasando por el organismo. Entonces, él se conecta directamente con el cuerpo y con la parte de los pulmones. Entonces, en el organismo se encarga de distribuir toda esta sangre, recolectar esta sangre a través de sus mecanismos accesorios, que ahí entra la parte de las venas y las arterias, y finalmente hacer un procesamiento o una limpieza, intercambio gaseoso de esta sangre a través de los pulmones. Después, una vez que regresa, se vuelve a expulsar hacia todo el organismo. Las venas y las arterias se encargan principalmente de transportar esta sangre, ¿no? Entonces, todo esto genera el transporte ya sea desde el cuerpo, desde el organismo, cómo se llega, se recolecta nuevamente el corazón y el proceso del corazón hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante que un organismo tenga estas características? ¿Por qué es tan indispensable que todo un sistema se encargue solamente de entregar la sangre? Pues como ya han visto, ya hemos revisado y también en parte de sus otros cursos, la sangre se encarga de conllevar todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de las células, se encarga de recolectar ciertos elementos de desecho, por así mencionarlo, se encarga, por ejemplo, también del transporte de todos los nutrimentos, se puede favorecer la distribución de algunos medicamentos, que realmente no es una función directamente de ellos, pero nosotros la utilizamos a nuestro beneficio para favorecer los diferentes tratamientos. Y también se encarga de controlar las diferentes células que están presentes ahí, ¿no? Células sanguíneas, células del sistema inmune. Pues prácticamente son todas las vías que van a permitir la comunicación de la sangre hacia el organismo. Entonces, de manera general, pues ya hemos visto que el corazón tiene diferentes estructuras. Entonces tenemos en la parte superior
la parte de las aurículas. Y en la parte inferior tenemos a los ventrículos, ¿no? Entonces está dividido en 4 compartimentos: aurícula derecha, aurícula izquierda, y en la parte inferior ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Cada uno de ellos se encarga principalmente de regular qué compartimento va a llevar a cada uno de ellos. Es decir, hay un compartimento que va a recibir toda la sangre que está en grandes concentraciones de CO2, que es decir, que ya pasó por el organismo, que entregó el CO2 y recolectó, perdón, entregó el oxígeno y recolectó todo el CO2. Entonces pasa para acá para que después vaya a ser enviada hacia los pulmones. Aquí, bueno, aquí faltaría la parte de los pulmones. Ah, sí, ahí está. Perdón. Ok. Entonces, regresa toda la sangre del organismo. Esta sangre tiene CO2. Llega a la parte del ventrículo, pasa a la aurícula y de aquí se va directamente hacia los pulmones. Aquí en los pulmones se hace el intercambio gaseoso de CO2 por oxígeno. Obviamente este CO2 posteriormente es expulsado a través de la transpiración. Después regresa hacia el organismo por la aurícula derecha, después pasa al ventrículo derecho y de ahí se va directamente hacia todo el organismo. Entonces, todo este ciclo está generándose a partir del corazón. Entonces, ¿qué proceso es lo que se lleva a cabo, digamos, de manera inmediata? En cada latido ocurre todo este proceso. Tenemos un llenado de la sangre de los diferentes compartimentos. Cuando se genera una expulsión de esta sangre, lo que ocurre es que el corazón se contrae, digamos como que se aplasta como si fuera una bolsa y lo manda directamente hacia los diferentes compartimentos, ya sea a la parte pulmonar o directamente hacia el organismo. Entonces técnicamente es todo un ciclo de llenado y vaciado de sangre. Ese es prácticamente el funcionamiento único del corazón. Estar recibiendo toda esta sangre, almacenarla, distribuirla a los diferentes órganos y estar reciclando todos estos elementos. Obviamente, el corazón es de los, como les decía, es de los órganos que van a tender prácticamente a mantenerse con vida hasta el final del ciclo de vida de todo el individuo. Esto junto con los pulmones, pues que son los que realmente van manteniendo con vida todos los demás órganos y sistemas. Entonces, si este corazón falla, pues eventualmente se corre un riesgo muy importante de que la persona pierda la vida. De igual manera, si los pulmones fallan, es también muy importante que, bueno, es muy probable que la persona, la vida, se encuentre en riesgo de estas personas. Entonces, todo este sistema va a generar diferentes características para poder estudiar del corazón, que ya hemos mencionado algunas en las primeras clases. Habíamos visto en las primeras clases que estuvimos viendo el sistema adrenérgico, yo les decía que tanto la norepinefrina tenía 3 efectos importantes sobre el corazón, que era, yo les decía que tenía un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo y dromotrópico positivo. De manera general, se puede estudiar el corazón desde 3 ángulos distintos, que son como están descritos aquí. El inotropismo se refiere a la fuerza de contracción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan fuerte se va a aplastar este corazón para bombear la sangre de manera correcta hacia el organismo? Es decir, como les decía, imagínense que tienen una bolsa de plástico llena de agua. Entonces, si ustedes, por ejemplo, la aprietan con mucha fuerza, van a darse cuenta qué tanto llega, digamos, qué tanta altura llega esta agua a la hora de ser expulsada. Si ustedes lo van haciendo de forma paulatina, se van a dar cuenta que la fuerza o la velocidad con la que, inclusive la altura con la que llega esta agua, pues no va a ser tan importante.
Entonces el inotropismo nos indica que es la fuerza de contracción, que esto a nivel fisiológico nos indica qué tan lejos llega la sangre. Si tenemos una disminución del inotropismo, tenemos un efecto inotrópico negativo, quiere decir que disminuimos la fuerza de contracción. Si este efecto llegara a ser, digamos, devastador, que no tuviéramos la suficientemente fuerza, lo que va a pasar es que la sangre, a la hora de ser bombeada, pues puede ser que no llegue a las partes finales del organismo, que vamos a mencionar lo que es como por acá, sino llegue solamente a las partes iniciales. ¿Cuáles son, por ejemplo, la parte del cuerpo que se ve más afectada con un inotropismo o una disminución del inotropismo? Las extremidades, específicamente la parte de las piernas. Entonces, muchos inclusive, por ejemplo, de los problemas que existen, que no son tan graves, pero por ejemplo, que sí existe, por ejemplo, esta dificultad para regresar la sangre, es por ejemplo la presencia de la marcación de las venas en la parte de las piernas, que nosotros denominamos como varices. Son venas que tienen una acumulación de sangre un poco mayor, eso hace que aumenten su tamaño y por lo tanto nosotros las podamos ver más fácilmente. ¿Qué es lo que pasa con las varices? Que no tenemos una excelente circulación que permita generar toda esta fuerza para poder bombear la sangre, en este caso desde la parte de las extremidades hacia la parte del corazón. ¿Qué efectos se pueden observar? Ya sea que sean problemas, por ejemplo, directamente de las venas, que no pueden bombear de forma, no pueden estar empujando de forma constante esta sangre, o también puede ser que directamente el corazón no esté bombeando de forma adecuada. Entonces, esto es lo que nos indica básicamente qué es el inotropismo, esta fuerza de contracción del corazón, qué tan lejos va a llegar la sangre y qué tan eficiente va a ser todo este proceso de llenado y envío de la sangre. ¿Okay? Después tenemos el cronotropismo, que el cronotropismo es la frecuencia cardíaca. Aquí lo que estamos viendo es cada cuándo late el corazón. Es decir, nos está indicando que todo este proceso de vaciado y llenado del corazón ocurre en cierto tiempo. Si nosotros incrementamos, recortamos el tiempo en que se genera todo este proceso de contracción y relajación, el cronotropismo quiere decir que está aumentando, es decir, estamos aumentando la velocidad con la que el corazón se empieza a contraer, la frecuencia con la que el corazón se empieza a latir. Entonces quiere decir que en un periodo de tiempo se están teniendo uno o dos latidos que si nosotros disminuimos el tiempo, lo que va a pasar es que vamos a estar prolongando o espaciando el número de latidos. Entonces veámoslo de esta manera. Si tenemos aquí un espacio de 10 segundos, podemos tener que cada latido ocurra en un segundo, entonces vamos a tener 10 latidos en 10 segundos, ¿no? Que esto es igual a un latido por segundo. Si nosotros disminuimos el cronotropismo, lo que va a pasar es que ahora vamos a tener más espaciados nuestros latidos. Entonces vamos a tener a lo mejor 5 latidos en 10 segundos. Por lo tanto, van a ser un latido por cada 2 segundos. Ok, entonces estamos así regulando el tiempo con el que este corazón va a estar latiendo. ¿Cuándo se empieza a regular todo este proceso de cronotropismo? Cuando necesitamos que el corazón incremente o disminuya la velocidad, la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo depende de eso? Dependiendo de las actividades o de la demanda de oxígeno que requiera el organismo. Por ejemplo, ya habíamos estipulado que en la sangre se va llevando todo el oxígeno y todos los nutrientes. Quiere decir que si el organismo necesita más nutrientes, necesita más cantidad de oxígeno, pues le va a indicar al corazón que acelere su frecuencia cardíaca para que mande más rápido la sangre
porque necesitamos estar ejerciendo y necesitamos tener un recambio de oxígeno y de CO2, además como requerimientos nutricionales para que pueda funcionar de manera correcta. ¿Cuál es el caso más, digamos, más típico? Cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio cardiovascular. Si ustedes van a correr en la mañana, lo que están haciendo es, de a poco, incrementar su metabolismo, incrementar los movimientos que están haciendo, y eso necesita una mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus pulmones empiezan a capturar más cantidad de oxígeno en menor cantidad de tiempo y su corazón se empieza a acelerar para empezar a bombear la sangre lo más rápido posible para mantener este ritmo. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos un corazón muy bien entrenado y simplemente por la pandemia dijimos, bueno, pues es buen momento para hacer ejercicio, voy a salir a correr un maratón de 10 minutos, no tenemos la condición, entonces el músculo que se está entrenando por parte del corazón no tiene la fuerza suficiente o no tiene la energía necesaria para poder cumplir la demanda que nosotros estamos exigiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros nos vamos a cansar muy rápido porque el corazón también de igual forma no se mantiene entrenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Una vez que, por ejemplo, terminamos la carrera o nos agotamos, nos obliga a pararnos, descansar, porque ya la cantidad de aire no nos está aguantando. Tenemos esa sensación de asfixia, de agitación, de que inclusive de que nos vamos a marear y desmayar, porque el organismo no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces, inclusive si nosotros continuáramos con este sobreesfuerzo, muy posiblemente nos desmayamos por la falta de oxígeno en el cuerpo. Entonces, ahí es cuando nos dice, ¿sabes qué? Tienes que parar para yo nuevamente restablecer mis niveles de oxígeno, mis niveles de latidos por minuto, para poder mantener la demanda que estás pidiendo. Nosotros, de igual forma, el corazón es un músculo, entonces se puede estar entrenando, podemos ir tonificándolo de a poco. Entonces podemos ir acostumbrando o podemos hacer ejercicios periódicos constantemente, incrementando inclusive el ritmo, y el corazón va a poder latir en una mejor manera, podemos mejorar los ciclos de latidos que estamos generando para poder tener una mejor coordinación y una mejor optimización del rendimiento cardíaco. De igual manera, los pulmones se pueden estar entrenando para favorecer una recaptura óptima de oxígeno y un transporte gaseoso también benéfico. Entonces, técnicamente eso nos dice el cronotropismo. Cada cuando late el corazón y dependiendo de las necesidades de oxígeno y de nutrientes que requiera el organismo, es cuando se va a aumentar o disminuir este cronotropismo. Y ya de igual forma, cuando por ejemplo ustedes se van a dormir o ya están en un periodo de reposo, normalmente su corazón empieza a bajar todo el proceso y todos los latidos por minuto, porque ya indica que es un tiempo de reposo, que ya no se necesita tanta demanda de oxígeno, solamente es un periodo, por ejemplo, de recuperación, de reparaciones celulares, de procesamiento de crecimiento o catabolismo. Ya no necesitamos tanto metabolismo, sino ya vamos a construir algunos bloques nutricionales, algunos elementos celulares que se necesitan. Entonces el ritmo cardíaco empieza a bajar. Si ustedes se toman la frecuencia cardíaca cuando están durmiendo, posiblemente pueda bajar entre unos 50, 55 latidos por minuto si no están entrenados. Si tuvieran un entrenamiento de manera adecuada, o por ejemplo los atletas de alto rendimiento, en un reposo pueden llegar inclusive a tener unos 40, 45 latidos por minuto. Entonces sí, realmente ya su organismo se acostumbra de tal manera que ya no necesita tanta cantidad o tanto esfuerzo del corazón. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Muy bien. Y finalmente, el último punto que yo les dije que les iba a explicar ahorita es el dromotropismo. Que aquí estamos hablando de la velocidad de conducción. Aquí en la velocidad de conducción, digamos que este es un programa interno. Es decir, es una forma de cómo se va a coordinar el corazón para que pueda ejercer un latido de manera óptima.
Entonces, el dromotropismo se refiere a qué tan rápido va a pasar de una región a otra esta velocidad de conducción. Ahorita que les explico una parte del latido, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Bueno, de una vez podemos irlo revisando. Entonces, el corazón, de manera general, o digamos haciendo un corte transversal, podemos ver aquí diferentes elementos. Tenemos tanto las aurículas, que están aquí, las dos aurículas, y aquí abajo tenemos la parte de los ventrículos, ¿no? Entonces, el corazón, para que pueda latir, necesita tener un mecanismo coordinado. ¿Qué es lo que va a pasar en un inicio cuando tenemos un latido? Imagínense que mi mano, la que tiene el guante, es la parte de las aurículas y mi otra mano es la parte de los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Primeramente contrae las aurículas y después contrae el ventrículo. Es decir, no late todo en unísono, es decir, no hace esto, sino primeramente hace un pequeño desfase donde manda la señal por parte de las aurículas y después late de esta forma. Entonces, vemos que tenemos un periodo que necesita descansar para poder ingerir otro latido. Entonces, ¿cómo hacemos esta coordinación? ¿Cómo se hace esta coordinación de manera correcta? Para esto necesitamos de algunos elementos que se denominan células marcapaso. Es decir, como su nombre lo indica, van a dar o van a indicar cuál va a ser el paso necesario para poder mantener el ritmo cardíaco. Entonces, ¿cuáles son estas células marcapaso? Tenemos el nodo sinoauricular, que digamos que este es el líder como tal. Vamos a decirle líder 1. De ahí pasamos al nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué quiere decir esto con la parte de líder 1? Quiere decir que este es quien va a indicar cuándo se tiene que llevar a cabo un latido. Es el que le va a marcar el paso y va a decir, ¿sabes qué? Es momento de iniciar un latido. Entonces, el nodo sinauricular lo encontramos aquí. Este nodo sinauricular lo que hace, como su nombre lo indica, es mandar una señal para hacer la contracción de las aurículas, tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. Entonces vemos que aquí tenemos una pequeña fibra que se llama el haz de Bankman. Que básicamente es una fibra que va a indicar cuándo se tiene que mandar cuándo se va a mandar la señal directamente a la aurícula. Ay, perdón, lo estaba diciendo al revés, es la aurícula izquierda, está aquí al revés. Entonces esto es la aurícula izquierda y esta es la derecha. Ok, entonces en la aurícula izquierda tenemos este haz de Bankman, que es lo que va a dar, digamos, el inicio de la contracción cardíaca. Entonces lo primero que se va a contraer va a ser la parte de la región de las aurículas. Después, lo que va a favorecer es el paso del nodo sinauricular hacia el nodo atrioventricular, que es, digamos, como la división, como su nombre lo indica, que va a generar digamos, la división entre las aurículas y los ventrículos. Se encuentra exactamente en la mitad, en un punto de unión. Entonces, este es nuestro segundo marcapasos. De ahí va a mandar la señal hacia el haz de His, donde vamos a tener una división. La división del haz de His izquierda y el haz derecho. Entonces vemos que aquí se divide esta fibra amarilla, se divide en dos,
que va a pasar prácticamente por todo el corazón, toda la parte del puente, que es esta región central. Y después se va a empezar a dividir, se va a empezar a bifurcar en estas pequeñas fibras, que son las fibras de Purkinje. Entonces, al yo mencionar que son células marcapaso, quiere decir que cada una de ellas va a mantener el ritmo de en qué momento va a generar una contracción. Entonces, quien va a iniciar siempre va a ser el nodo sinoauricular. ¿Por qué le puse el nombre de líder 1? Quiere decir que, por ejemplo, el corazón tiene 4 elementos que puede controlar un latido. Como les decía, el corazón es uno de los órganos que pues, son indispensables para mantener con vida al organismo. Entonces, el diseño del organismo no se iba a limitar solamente a tener un solo líder, porque si ese líder falla, por cualquier razón, pues eventualmente se pone en riesgo todo el funcionamiento del corazón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que le puede delegar, si por ejemplo, si uno de estos marcapasos no está funcionando, puede delegar la acción de iniciar el latido a los diferentes células marcapaso. Quiere decir que, por ejemplo, si en una patología no tuviéramos nodo sinauricular, quien va a empezar a tomar el liderazgo va a ser el nodo atrioventricular. Si este también muriera, pues entonces tendríamos el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje. Entonces vemos que tenemos 4 posibles mecanismos para poder mantener o iniciar un latido. Entonces, tenemos nodo sinoauricular, atrioventricular, entonces, digamos que en todo este proceso que pasa desde el nodo sinauricular hasta las fibras de Purkinje, tenemos el proceso de diástole y sístole. Es decir, tenemos un proceso de apretar o contraer el corazón y de relajar el corazón. Entonces, prácticamente desde aquí hasta acá tenemos un latido. Habíamos mencionado que la frecuencia cardíaca nos indica cuántos latidos por minuto tenemos. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si una persona tiene 60 latidos por minuto, está ocurriendo este proceso 60 veces en un minuto. Entonces, esto es lo que les decía que era el cronotropismo. Ahora, el dromotropismo, yo les decía que es la velocidad de conducción. Y aquí el dromotropismo se va a encargar de qué tanta velocidad o qué tan rápido es de pasar del nodo sinauricular al atrioventricular, del atrioventricular al haz de His y del haz de His a la fibra de Purkinje. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, puede ser que esto tarde solamente 0.1 segundos. Aquí 0.2 segundos. Y aquí vamos a decirle que 0.4 segundos. Y de aquí para acá son 0.6 segundos. Entonces, quiere decir que si tenemos un efecto dromotrópico positivo, vamos a estar acelerando la velocidad con que manda la señal del nodo sinauricular hacia el nodo atrioventricular. O puede ser que también tengamos un efecto del incremento de la velocidad del atrioventricular hacia las de His y así sucesivamente. Entonces el dromotropismo se encarga de coordinar o de identificar qué tan rápido va a pasar de una célula marcapasos hacia la otra célula marcapasos a través del potencial eléctrico cardíaco. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí queda un poco claro el dromotropismo? Todo bien, profe. Ok. Entonces, ¿cómo es que ocurre todo este proceso? El corazón es prácticamente uno de los órganos que tiene una gran cantidad de canales iónicos para favorecer este proceso contráctil. El corazón
prácticamente en su estructura, o digamos, la parte de la mayoría de las fibras, son fibras de tipo muscular. Entonces, la parte de la contracción de estos músculos depende mucho, preferentemente de la conductividad eléctrica de manera sincrónica. Entonces, quiere decir que para poder generar estos efectos de manera rápida, necesitamos de gran cantidad de canales iónicos. Entonces, ¿cómo está conformada, digamos, la estructura de los cardiomiocitos, que son las células que van a estar, digamos, mandando las diferentes señales? Son prácticamente células cardíacas que están pegadas una a la otra. Entonces, para que se pueda llevar a cabo un latido de manera sincrónica y de manera constante, necesitamos que estas células pues tengan un potencial pues bastante eficiente. Entonces, prácticamente estas células están conectadas a través de unos transportadores. Estos transportadores se denominan uniones gap. Lo que hacen es que prácticamente el potencial sea el mismo en ambas células, es decir, como prácticamente tienen un hoyo y tienen un transporte, digamos, que está favoreciendo la conductividad, la cantidad de iones entre una célula y la otra, el potencial eléctrico de una célula tiene que ser idénticamente del otro. Esto que va a favorecer que a la hora de hacer una contracción, un proceso de contracción, esta célula mande la señal de manera inmediata a la célula vecina. Imagínense que el proceso de una contracción cardíaca es como cuando ustedes hacen una ola. O si, por ejemplo, van a un estadio, ven que todas las personas van levantando las manos en un unísono. Entonces, ese efecto que se ve como de ola, que se ve a través de todo el estadio, es lo mismo que ocurre con las células. Cuando una célula, en este caso la célula marcapasos, manda la señal, lo que va a hacer es, vamos a dibujarla. Esta célula va a dar la señal y entonces va a empezar a mandar la señal hacia las otras células de los cardiomiocitos. Entonces estos, al estar unidos por las gap junctions, pues van a permitir que la conductividad sea bastante eficaz. Entonces puede ser que aquí el potencial incremente y después vaya contagiando a las células vecinas para así poder generar una ola eléctrica que pueda favorecer el proceso de contracción cardíaca. Entonces, ¿cómo es que ocurre todo este proceso del inicio de la contracción cardíaca? Pues necesitamos diferentes iones que favorezcan esta excitabilidad y esta contracción o esta despolarización de manera coordinada. Entonces, posiblemente ustedes ya, tal vez en laboratorio, hayan visto un esquema muy similar a este, donde tenemos las diferentes fases del potencial de acción cardíaco, que tenemos la fase de reposo, que se encuentra aquí. Tenemos la fase cero, que lo que estamos viendo es que hay un incremento del potencial de acción. Si lo vemos, esto está en tiempo, milisegundos, y aquí tenemos milivolts, ¿no? Porque es el parte del potencial. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando pasamos de la fase cero, vemos que se incrementa mucho el potencial de acción. Después baja un poco, empieza a bajar y finalmente regresa a las fases iniciales. Entonces aquí lo que estamos viendo es que si el potencial se está volviendo más positivo, quiere decir que en este punto tenemos una despolarización. El potencial se vuelve más positivo, por lo tanto, damos el inicio de que se pueda iniciar este potencial de acción cardíaco. Después tenemos aquí la fase de la meseta, que es para mantener, digamos, el potencial de acción por mucho más tiempo.
Y vemos que empieza a disminuir, empezamos a recuperarnos. Aquí, este proceso de disminución, donde el potencial pasa de un estado más positivo a un estado más negativo, vamos a denominarlo como hiperpolarización. Llegamos a los niveles basales y nos recuperamos hacia los niveles originales. A este proceso se le denomina la repolarización. Es decir, es un proceso donde nos recuperamos para poder volver a iniciar otro latido. Técnicamente esto se podría ver así. Tenemos el proceso, bajamos, regresamos y volvemos a iniciar. Entonces, esto se ve de manera consecuente cada vez que se inicie un potencial de acción. ¿Quién va a iniciar este potencial de acción? Pues ya habíamos visto que nuestra célula marcapasos iba a ser el nodo sinauricular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que significa todo este esquema que está aquí y que nos indica, digamos, todos los elementos que están participando? Este esquema es, digamos, muy interesante y muy bonito porque nos indica exactamente cuáles son los tipos de canales iónicos que están activándose. Vemos que en azul tenemos el término de entrada, es decir, qué ion está entrando a la célula. Recordemos que estos canales iónicos se van a abrir de acuerdo al gradiente de concentración. Entonces, a manera de repaso, por si ya se les olvidó, habíamos visto que los iones que se encuentran en mayor concentración en la parte exterior van a ser sodio y calcio, y en la parte interior va a ser principalmente potasio. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es qué tipo de ion va a estar entrando. Vemos que en la primera fase, la fase de 0 a 1, los canales que se están abriendo van a ser principalmente corrientes de sodio. Quiere decir que en este proceso vamos a tener apertura de canales de sodio. Sabemos que el sodio se encuentra en mayor concentración, por lo tanto va a empezar a migrar hacia el interior de la célula, generando que el potencial de acción se vuelva más positivo. Por lo tanto, tenemos un incremento, una despolarización rápida. Pero vean lo que ocurre. Aquí lo que estamos viendo es en qué tiempo, dejen hacerlo más grande para que lo vean. Aquí. Lo que vemos aquí es qué tanto tiempo se mantienen abiertos. Vean, si hacemos aquí más o menos una extrapolación, vemos que prácticamente solo hasta que llega la fase 1 y tenemos esta pérdida de corriente, vemos que está relacionado con el cierre de estos canales iónicos. Entonces se van a abrir un espacio muy pequeño. Todo este proceso dura 200 milisegundos. Entonces prácticamente unos 20 milisegundos se van a mantener abiertos estos canales de sodio. Entonces, ¿para qué funcionan? ¿Cuál es la importancia de estos canales? Les había mencionado que generan una despolarización rápida. Entonces, los canales de sodio se abren por muy poco tiempo, pero es el tiempo suficiente para poder iniciar el potencial de acción, para poder generar una despolarización de manera importante. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos que aquí hay una disminución del potencial de acción que está relacionado con el cierre de canales de sodio. Pero de igual manera, tenemos ciertos canales que se empiezan a abrir en este momento. Estos canales de corriente transitoria de salida son canales que van a empezar la conducción de potasio. Entonces vean que estos canales empiezan a abrir justo en el momento
en que los canales de sodio se empiecen a cerrar. Entonces, estos canales IT01 son los encargados de generar esta disminución, que pareciera muy pequeñita, de aquí a acá. Entonces, cuando se empiezan a cerrar los canales de sodio, se abren ciertos canales de potasio para prevenir que este potencial se dispare de manera abrupta. Entonces, lo regresamos hacia un pequeño, lo regresamos hasta que llegue a la parte de la meseta. De ahí, ¿qué sigue? Tenemos la apertura de canales de calcio y tenemos dos tipos. Los canales de calcio de tipo T y los canales de calcio de tipo L. La T viene de que son transitorios. Y la L viene del término en inglés de long term. Los tipo T quiere decir que se van a abrir por muy poco tiempo. Mientras que los de tipo L se van a abrir por más tiempo. Y aquí en esta gráfica se llega a observar. Vemos que los tipo T prácticamente se abren hasta los inicios de la meseta. Vemos que inclusive aquí se ve un incremento en la corriente del potencial. Después se cierran, ¿y quiénes los que se van a mantener y quiénes van a mantener la mayor parte del potencial de acción? Los canales de tipo L, que técnicamente son los que generan esta parte de la meseta. Aquí no está bien, bien ejemplificada, pero en este otro esquema vemos que se ve prácticamente, hay una región que es prácticamente lineal, que no cambia el potencial de acción, que es lo que le denominamos como la meseta. Entonces, lo que les decía siempre al inicio es que los canales de calcio les cuesta más trabajo abrirse, son mucho más lentos, no generan un potencial de acción tan elevado como el del sodio, pero su ventaja es que son de apertura un poco mayor. Inclusive se llegan a abrir por más tiempo y son los que normalmente mantienen el potencial de acción. De igual manera, pues no vamos a permitir que, bueno, el corazón no permite que este proceso de despolarización se mantenga mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Abrir otros canales. Tenemos aquí los canales ITO2, que como su nombre aquí lo indica, son activados por calcio. Entonces quiere decir que cuando se empiezan a abrir o tenemos que empezar a tener corrientes de calcio, estos canales se empiezan a abrir para poder contrarrestar este efecto y evitar que se siga despolarizando. Y después vean cuánta cantidad de canales inhibitorios tenemos. Tenemos, por ejemplo, canales de corriente transitoria de salida. Tenemos estos canales de potasio, que son de tipo lento. Tenemos los rápidos y los ultra rápidos. Inclusive tenemos unos canales de cloruro aquí. Entonces, estos canales de cloruro también se empiezan a abrir desde el inicio para evitar que exista esta despolarización excesiva. Y vean que la mayoría de estos canales de potasio se abren en todo momento. Se empiezan a abrir prácticamente desde el inicio de la despolarización, se empiezan a abrir y tal vez su corriente no sea tan elevada, pero van a favorecer el mantenimiento de la meseta y del potencial de acción en general. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a ver? Se empieza a ver que aquí los canales de calcio se empiezan a cerrar, pero ya habíamos visto que tenemos gran cantidad de canales de potasio abiertos. Esto hace que el potencial de acción empiece a disminuir para que ya, digamos, aquí ya hizo su efecto y aquí lo que necesitamos es mantenerlo y después empezar a descansar para poder recuperarlos. De aquí vamos a llegar a la parte mínima que es entre la fase 3 y 4. Aquí tenemos diferentes elementos que están participando. Finalmente tenemos una corriente de marcapasos que van a permitir, digamos, como regenerar el proceso de potencial de acción, pero de manera importante tenemos aquí a la enzima sodio-potasio ATPase, que es uno de los transportadores. ¿Qué es lo que hace la sodio-potasio ATPase? Intercambia 3 sodios por 2 potasios. ¿De dónde? Estos sodios
los va a mandar al exterior y internaliza 2 iones potasio. A ver, déjenme hago. Ok, entonces, para que quede un poquito más claro. Ok, entonces en un inicio teníamos que la concentración de sodio, bueno, una vez que ya se abrieron estos canales, pasa todo el sodio de la parte exterior de la célula, que es normalmente del torrente sanguíneo, entra por concentración, gradiente de concentración, llega a la parte interna. Después, lo que se encarga la bomba sodio-potasio ATPasa es juntar estos 3 iones de sodio y mandarlos directamente hacia el exterior. Es decir, lo que hace es que va ahora en contra de gradiente. Va a mandar todos los iones sodio de un espacio donde está menos concentrado a un espacio donde está más concentrado. Entonces, por eso necesitamos el ATP. Necesitamos energía para favorecer la expulsión de estos iones y la internalización de 2 iones potasio. ¿Para qué? Para regresar el potencial de acción al original. Entonces, restablecemos las concentraciones de sodio y de potasio para nuevamente poder volver a iniciar el proceso de la despolarización para nuevamente poder iniciar el potencial cardíaco. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto es una serie de pasos? Es decir, terminamos aquí, disminuimos, regresamos y después volvemos a iniciar. Entonces, en este proceso, que es la parte de repolarización, necesitamos de todos estos intercambiadores y todos estos transportes para nuevamente restablecer las concentraciones iniciales para que cuando se vuelvan a abrir los canales de sodio tengamos el gradiente correcto para que entre mayor concentración de la parte exterior a la parte interior y podamos reiniciar el proceso del potencial de acción cardíaco. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien, profe, pero ¿puede poner tantito la otra diapositiva, por favor? Sí, claro. Listo, gracias. Ok. Entonces, digamos que ese es el potencial que ocurre de manera eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las células musculares? En las células musculares, cuando se inicia el potencial de acción, es decir, para que se genere un proceso de contracción, tenemos un mecanismo más o menos parecido. Ya habíamos visto que para iniciar el potencial necesitamos de las condiciones de sodio que va a mandar la célula marcapasos. Pero ¿qué van a hacer las células de músculo cardíaco? Toda la parte de los miocitos. Si recuerdan, les había dicho que estaban, digamos, como conectadas para mantener el potencial de acción inicial. Entonces, lo que necesitamos es que este corazón, si está más o menos, vamos a dibujarlo así. Lo que queremos es que este corazón, cuando se inicie el proceso de latido,
se contraiga. Disculpen mis dibujos todos feos, pero aquí lo que estamos haciendo es que estos ventrículos se van a contraer para favorecer el bombeo de la sangre y después se van a restablecer su función. Entonces, en este proceso de contracción, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí referenciado de que se inicia el potencial de acción cardíaco. Entonces ya iniciamos el potencial. Entonces, ¿qué es lo que va a mandar este potencial? Va a favorecer la apertura de estos canales de calcio. Entonces, ¿en dónde se va a formar esta apertura de canales de calcio? En una región del corazón que se denomina, o dentro de los cardiomiocitos, que se les denomina como el túbulo T. Este término de túbulo T simplemente es porque es una hendidura que pareciera que es una T. Entonces, tal vez una manera que lo puedan identificar más fácil. Entonces, ¿dónde se encuentra este túbulo T? Se encuentra prácticamente aquí, en la unión de las células. Déjenlo algo más grande para que lo aprecien. Entonces, aquí está el túbulo T. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí haciendo un superzoom? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la corriente y favorece la apertura de canales de calcio. Estos canales de calcio van a hacer que el calcio que se encuentra aquí afuera pase al interior de la célula, incrementando aquí las concentraciones de calcio. Dentro de las células cardíacas tenemos un depósito de calcio que es el retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico, que ya habíamos mencionado un poco de él acerca del retículo endoplásmico en células de músculo liso, pero si no, lo volvemos a explicar sin problema, es un almacén de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, ¿cuál es la relevancia de este almacén de calcio? Este almacén de calcio mantiene concentraciones de calcio superiores a con respecto, a ver, concentración de calcio va a ser mayor en el retículo versus el citosol. Quiere decir que de manera general o de manera sencilla tenemos mayor concentración de calcio aquí y aquí con respecto a la región que se encuentra aquí. Entonces, si nosotros abrimos estos canales de calcio del retículo sarcoplásmico, tenemos más concentración en este pequeño espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a favorecer? Por el gradiente de concentración, van a pasar del retículo sarcoplásmico hacia la parte del citosol. Entonces, ¿quién activó estos canales de calcio? ¿Quién favoreció la apertura de estos canales? El potencial que ya venía de estos canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos canales de calcio que están de forma transmembranal, que son los tipo L, van a abrir a los canales de calcio que se encuentran directamente aquí en el retículo sarcoplásmico. Entonces, este fenómeno se le denomina calcio libera calcio. En inglés lo van a encontrar como calcium induced calcium release. Entonces, lo que significa es que se van a abrir dos canales de calcio distintos. ¿Para qué necesitamos tanto calcio? Pues nuevamente ya habíamos visto que el proceso de contracción de las células del músculo liso necesitaba de grandes concentraciones de calcio para formar el complejo calcio-calmodulina. En este caso, en el corazón hay una tercera proteína que está participando que funciona relativamente igual, que es la troponina. Entonces, ¿quieren que explique la parte de mecanismos de contracción de calcio, de músculo cardíaco, que es igualito a la de músculo liso, o podemos omitir esa parte? Como ustedes me digan.
¿Lo puede explicar, profesor? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, entonces, el potencial de acción favorece la apertura de estos canales de calcio de tipo L. Tenemos mayor concentración de calcio intracelular. Activamos estos canales de calcio del retículo sarcoplásmico, vamos a darles nombre, que son los receptores de rianodina. Entonces, estos receptores de rianodina son canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Entonces, activamos estos canales, se van a abrir y entonces vamos a liberar el calcio del interior del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. De aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Este calcio se va a unir a la calmodulina. Entonces, cuando se ejerce este complejo, va a pasar lo mismo, solamente que aquí tenemos también troponina. Entonces, lo que ocurre aquí es que el calcio se une a la calmodulina. Esto va a activar de igual manera a la MLC, que es la cadena ligera de la miosina, que ya habíamos visto que la miosina está conformada Ok, entonces la parte de la miosina ya habíamos mencionado que tiene una cadena ligera y tenemos también una cadena pesada. Y técnicamente lo que ocurre con estas es que cuando tenemos esta activación por el complejo calcio-calmodulina y empezamos a activar a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, lo que va a ocurrir es que la MLCK va a fosforilar a la cadena ligera de las diferentes miosinas. Y esto va a ser como si aumentara o como si se activara un motorcito, que es todo este proceso de la miosina. ¿Qué es lo que va a hacer o cómo se llega a observar? Imaginemos que este es como la pluma es como la parte de la actina y esto viene siendo la miosina. Entonces lo que hace es que literal se empieza a activar y empieza a caminar sobre las fibras de actina. Si tenemos dos fibras de miosina, se van a acercar hacia ellas. Y específicamente, ¿qué es lo que hace? Como yo les había puesto el ejemplo, si mis dedos son las fibras de actina, si lo que hacemos es acercarlas a través de la caminata de la miosina, este proceso va a hacer que se acerquen las fibras y eventualmente lo que hacemos es un proceso de contracción. Entonces lo que hace el músculo es que cuando se activa con miosina y actina, generamos el proceso de contracción. ¿Qué es lo que se observa? Que generamos un proceso de aplastamiento del corazón. Se contrae de manera abrupta y entonces eso hace que se genere el proceso de latido. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ok.
Entonces, después de que se genera el proceso de contracción, necesitamos inducir un proceso de relajación. Para eso, tenemos que restablecer las concentraciones de calcio. Tenemos que, en el proceso de relajación, disminuir la concentración de calcio. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? A través de dos mecanismos. El primero va a ser recapturando el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Quién se va a encargar de esto? Una ATPasa de calcio. ¿Quién es esta ATPasa de calcio? Pues principalmente va a ser la cerca. Esta ATPasa de calcio, de igual manera, es una proteína, es un transportador que requiere energía. Entonces necesitamos recapturar este calcio a un sitio donde hay mayor concentración. ¿Dónde habíamos dicho que había más concentración? En esta parte, en el retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, vamos en contra de gradiente para poder favorecer el almacenamiento. De esta manera necesitamos ATP para poder hacer este proceso. ¿Qué otro mecanismo tenemos para favorecer la expulsión de calcio? A través de la activación de un intercambiador de calcio por sodio. Es decir, expulsamos calcio a través de la internalización de sodio. ¿Y quién se va a encargar de expulsar este sodio después? Pues la sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta ATPasa también recibe el canal recibe las concentraciones de sodio y de igual manera le ayuda a mantener el gradiente y poder favorecer la fase de repolarización porque estamos introduciendo nuevamente potasio. Entonces, eso es lo que ocurre después de un latido. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, sí. Ok, esto es en las células marcapaso. Esto de aquí es en los cardiomiocitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De igual manera, tenemos a la célula marcapaso que va a dar la indicación hacia las células cardíacas. Entonces, todos estos son los cardiomiocitos. Entonces, es importante identificarlos porque estos son los que las células marcapaso van a indicar cuándo iniciar el potencial de acción y los cardiomiocitos van a indicar cuándo contraerse. Es decir, puede ser que tengamos aquí una célula que está durmiendo, digamos que no está siendo activada, y cuando este manda la señal, estos empiezan a activar, empiezan a activarse, y cuando sea el turno, este se va a despertar y va a empezar a mantener la conducción, ¿no? Entonces, así es el proceso general. Para los canales de tipo T y de tipo L de las células marcapaso funcionan así. Entonces, aquí habíamos dicho que de la fase 0 a 1 tenemos apertura principalmente de sodio. Aquí en la fase de la meseta principalmente está designada por calcio. Entonces, ¿cómo ocurre directamente en las células marcapaso? Los canales de tipo T
digamos que se abren con un potencial vamos a ponerle de 110 milivolts y requieren que este potencial se mantenga, vamos a poner un valor 0.1 segundo. Entonces, los canales tipo L, perdón, aquí tipo L, no tipo T, perdón, sí. Los canales tipo T son de tipo transitorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula necesita tener un potencial de acción de 110 milivolts, es decir, un potencial despolarizante importante, y que se mantenga este potencial en un periodo pequeño de tiempo, que es 0.1 milisegundos. Cuando esto ocurre, cuando estas condiciones se ocurren, se va a favorecer su apertura. ¿Qué es lo que pasa específicamente? Entonces, llegamos a los 100 milivolts, 110 milivolts. Esto se mantuvo en 0.1 segundos. Entonces, estos se van a abrir. Entonces, ingresamos concentración de calcio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con este potencial? Pues simplemente se puede mantener. Entonces, lo vamos a mantener en 110 milivolts. Pero ahora, como ya está procesando, digamos que aquí se empiezan a abrir los tipo T, se mantiene este proceso y vamos a decir que ya aumentó o se mantuvo este potencial 0.6 segundos. Entonces, este es el tiempo necesario que necesita para que los tipo L se puedan abrir. Entonces, cuando ya ocurre estas condiciones de que se mantienen por un tiempo relevante, se van a abrir estos canales de calcio de tipo L y entonces van a favorecer la entrada de calcio para mantener el potencial. Ya prácticamente vamos a decirle que 1 segundo, ¿no? Entonces, aquí se abren los tipo L y se van a mantener todo este proceso. Y aquí vamos a disminuir a los tipo L para que ya tengamos prácticamente el descenso por concentración de potasio. ¿Sí, Roberto? Más o menos. Ok. A ver, vamos a ver cómo lo volvemos a explicar. ¿Dónde están físicamente? En la membrana plasmática y se encuentran en las células marcapaso. Por eso el esquema está aquí. Todo esto que te estoy mencionando de los tipo T y tipo L se encuentran aquí en las células marcapaso. Tal vez te estás confundiendo porque en las células, los cardiomiocitos, tenemos los canales tipo T, los tipo L, perdón. Que son los que estaban aquí en este ejemplo, los que te mencioné aquí. Estos, por eso les decía que estos se encuentran en los cardiomiocitos, son una variante que tienen características de conducción similar, pero no son los mismos. Lo que te estoy hablando aquí son, o lo que está en este esquema, son en las células marcapaso. ¿Quiénes son estas células marcapaso? La parte del nodo sinauricular, atrioventricular, haz de His y Purkinje. ¿Dónde están en el corazón? Son estas regiones que se encuentran aquí. Ve que son como muy puntuales, son en esta región amarilla. Aquí todo esto son las células marcapaso. Todos los cardiomiocitos son todas estas células que van a recubrir al corazón. Todo esto de aquí, bueno, más bien esto de aquí, todo esto son los cardiomiocitos. Entonces ahí son los que están unidos y ahí es donde van a encontrarse el proceso de contractibilidad. Las células marcapaso no tienen capacidad contráctil, son técnicamente como si fueran neuronas. Entonces, ahí es donde van a encontrarse las células marcapaso. Sí,
Los canales tipo L se van a encontrar en el túbulo T de los cardiomiocitos, las células musculares. Déjame ver si tengo otro esquema. Mm. Mm. Ok. Sí, entonces, bueno, tal vez no lo expliqué de forma correcta. Los cardiomiocitos son estas partes que se encuentran aquí. Son células musculares. Es la parte rojita que se le da a la parte que se ve del corazón. Entonces, todos estos son los cardiomiocitos. Estas células son células contráctiles. Y estas células tienen también canales tipo L, pero como mencionaba, estaban en el túbulo T. ¿Qué es? El túbulo T es la intersección entre una célula, entre un cardiomiocito y entre otra. ¿Quién va a dar la respuesta? Las células marcapaso. Las células marcapaso prácticamente son, vamos a llamarlas como tipo neuronas, aunque no es el término correcto, pero son estas células que no tienen capacidad contráctil, solamente tienen capacidad eléctrica. Tienen diferentes elementos que van a favorecer esta contracción. Y estas células marcapasos son las que tienen todos estos tipos de canales. También tienen un tipo T y un tipo L, pero son ligeramente distintos a los que se encuentran en los cardiomiocitos. No sé si ya un poco más claro. Sí, sí, Noemi. La entrada aquí son por los receptores de rianodina. Este de aquí, vamos a ponerlo para que... Sí, estos canales que se encuentran dentro del retículo sarcoplásmico en los cardiomiocitos son los receptores de rianodina. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Para que quede un poquito más claro. Ok. Muy bien. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Para terminar, ¿cómo se observan estos elementos? ¿Cómo se observa el potencial de acción cardíaco en las diferentes regiones del corazón? Lo que se observa directamente de las diferentes células marcapasos, que de hecho aquí no está representada la CEGIS, es que vean más o menos cómo casi cada una de ellas tiene el mismo patrón que les habíamos mencionado. Por eso casi siempre se ocupa este tipo de patrón para identificar cuáles son los tipos de canales iónicos que tienen las células marcapaso. Vean que casi todos tienen la misma estructura. Una despolarización rápida, seguida de una meseta y después una disminución de este potencial de acción. ¿Y esto cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos evaluar cómo se está generando esta contracción? A través de un electrocardiograma, que ustedes posiblemente ya hayan visto uno o es una de las imágenes más comunes. El electrocardiograma vemos que tiene diferentes regiones. Tenemos la región P, el complejo QRS y la región T final. ¿Qué es lo que podemos ver? Vemos que, por ejemplo, la región P, donde se encuentra principalmente la activación, tiene sus elementos importantes en el nodo sinauricular, en la parte de la aurícula y en la parte del nodo atrioventricular. Aquí es donde llega prácticamente su máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando la onda P? La contracción de las aurículas. Y después, ¿qué es lo que vemos? A partir de la zona Q, vemos que su máximo lo tenemos en la parte de las fibras de Purkinje, el endocardio, el miocardio medio y el epicardio. Es decir, a partir de aquí
toda esta región va a estar dado por las diferentes ondas QRS. Vean que está muy difícil como hacer la interpretación porque técnicamente están muy pegadas. Entonces prácticamente todas las ondas se encuentran muy pegadas entre ellas y pertenecen a diferentes regiones del corazón y se genera un proceso relativamente rápido. Entonces, de manera general, se estima que el complejo QRS está hablando de la contracción de los ventrículos. Y la zona T, vean que ya casi no tiene participación directamente importante, solo está enfocándose en la parte de la repolarización. Vean que la zona T solamente está enfocada prácticamente solo en la fase de repolarización. Entonces, la parte T está hablando de la relajación de los ventrículos. Lo que quiere decir que el electrocardiograma nos está indicando cuándo se está contrayendo la parte de los aurículas, cuándo se está contrayendo la parte de los ventrículos y cuándo se está relajando los ventrículos. ¿Qué es lo que hacen los, qué es lo que hacen los diferentes cardiólogos? Estudiar el electrocardiograma para identificar cómo se comportan estas diferentes ondas. ¿Por qué es relevante? Pues es relevante porque nos permite identificar qué región del corazón se encuentra alterada. Sí, podemos identificar que es la parte de las aurículas, es la parte de los ventrículos o en qué proceso de latido se está observando. Puede ser que sea el proceso de la relajación de los ventrículos, por lo tanto va a ser la parte T la que se estaría alterando. Y, ok, ya nada más para terminar, vamos a poner este ejemplo. Ya habíamos visto, bueno, mencionamos que todo este proceso de contracción tiene que ver con canales iónicos. Y yo les decía, por ejemplo, sí, hace como 3 clases, que los anestésicos locales tienen efectos cardiovasculares. ¿Cuál es el mecanismo? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? ¿Qué era lo que bloqueaban? Los canales de sodio. Canales de sodio. Entonces, ¿qué creen que pasaría si administramos un inhibidor de canales de sodio de manera intravenosa y llegara al corazón? ¿Qué fase del potencial de acción cardíaco se alteraría? La contracción. La contracción. Y en el potencial, ¿qué parte, cuál de las diferentes fases de aquí se vería alterada? La primera, la de despolarización. Ajá. Exactamente. Si nosotros tenemos un bloqueador de canales de sodio, lo que va a hacer es alterar esta fase de aquí. Entonces vamos a tener una alteración del proceso de inicio de la despolarización. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el uso, por ejemplo, de estos canales de sodio? Retrasar el inicio del latido. Porque lo que está haciendo es que digamos, le cuesta más trabajo al corazón iniciar el potencial de acción. Entonces va a hacer que inicie el retraso del potencial de acción. Si va a retrasar el inicio del potencial de acción, ¿creen que podamos observarlo en un electrocardiograma? Sí, ¿no? ¿Mm? Yo digo que sí. Ay, no te escuché. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que yo digo que sí, se puede ver. ¿Dónde crees que podríamos observarlo?
en la onda P. ¿No? Ok, a ver. Si habíamos dicho que el nodo sin auricular es quien va a iniciar el potencial de acción, y lo que estamos viendo es que este potencial de acción con canales de sodio, con bloqueador de canales de sodio, con un anestésico, lo que va a pasar es que se va a retrasar un poco el inicio del potencial de acción. Es decir, no se van a abrir tan fácilmente, entonces vamos a empezar a desplazar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este va a tardar más tiempo en mandar la señal a este. Si aquí, por ejemplo, tenemos un tiempo, vamos a ponerle de 100 milisegundos, a lo mejor con el canal de sodio, este proceso va a tardar 150 milisegundos. Lo que habíamos visto del electrocardiograma es que la zona P nos indica la contracción de las aurículas. ¿Dónde se encuentra principalmente las aurículas? ¿O cuál va a ser de estos nodos el que se encuentra principalmente en las aurículas? Pues va a ser esta región de aquí. Esta parte son las aurículas. Y esta región de aquí son los ventrículos. Entonces, si tenemos un retraso en el inicio del potencial de acción, lo que va a pasar es que con los canales de sodio, con los bloqueadores de canales de sodio, esta parte es la que se va a retrasar. Aquí tenemos los 150 milisegundos. Y aquí tenemos un espacio de 100 milisegundos. Entonces, ¿cómo se va a ver un electrocardiograma? Pues vamos a empezar a observar que esta región se empieza a alargar. Esta de aquí. Porque estamos retrasando un proceso de latido. Entonces, quédense con este ejercicio, razónenlo, véanlo, intégrenlo, y vamos a detener aquí la clase. Y si tienen dudas de lo que estuvimos viendo, por favor me las indican y las revisamos la siguiente clase. ¿Va que va? Pues tengan una excelente tarde y pues los que tienen clase conmigo nos vemos en un rato. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profe. Hasta Buen luego. día. Hasta luego, buen día. Una duda, profe. Sí, adelante, Elisa. En un electrocardiograma es normal que haya un espacio entre la onda T y la onda P. Sí, quiere decir que hay un retraso para iniciar el siguiente latido. Entonces quiere decir que el proceso de repolarización se está tomando más tiempo del necesario y está tardando más en iniciar el latido. Aquí lo que ocurre es que, digamos que el retraso que está ocurriendo es que de estas fibras de Purkinje para volver a iniciar en el nodo sin auricular está tomando más tiempo. Y esto está haciendo que este retraso esté ocurriendo entre la zona T y la zona P del siguiente latido. Entonces quiere decir que el corazón tarda más tiempo. Puede ser que esté más tiempo en el periodo refractario, es decir, en esta parte, está tomando más tiempo, por lo tanto no puede repolarizar con mayor eficiencia, o puede ser que no tenga los suficientes iones necesarios para poder volver a iniciar un latido. Pero, por ejemplo, que esa línea que corresponde al reposo esté cortada en el electrocardiograma, o sea, que no se vea como una línea continua. ¿Que no se ve una línea continua? O eso es como un error como de impresión o algo así. Sí, si dices que realmente lo que es... Sí, ya te entendí. Ay, sí, o sea, lo que dices es que tienes aquí la zona T y se ve un espacio sin la zona P.
Sí, eso. Sí, posiblemente sea un error de impresión. O la continuidad no se dio. Normalmente lo que se está midiendo ahí es como la parte de la conducción. Entonces, ya sería muy drástico. No he visto un caso así porque lo que te estaría indicando esto es que realmente no hay corriente eléctrica. Entonces el corazón quiere decir que dejó de latir una fracción de segundo y tardó, pero aún así se vería la línea basal, que es la línea esta de reposo. Entonces sí, posiblemente sea un error de impresión. Bueno, es que ese tiempo me hicieron una y salió así, pues como yo no sabía nada todavía, pues me Ajá. asusté. ¿Solo que salió continuo o solo fue en una sola fracción? Porque ves que son repetidos. Sí, creo, ya no me acuerdo, creo que solamente era en esa y abajo cuando había otra, igual otra línea, era justo en la misma parte donde se cortaba. Ok. Entonces creo que sí era error de reimpresión porque siempre como en otra fila era en la Ajá. misma parte donde se cortaba. Ah, ok. Sí, a lo mejor tenía ahí la impresora una obstrucción y ya no pintaba la parte de la impresora. Sí. Bueno, gracias. Por nada. Ah, sí, perdón. De tu correo que vi, sí, enfócate nada más en los H1 a los H4, los principales. Ah, bueno. Gracias. Sí, por nada.